Gabriel Negreto ya está con nosotros, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, además autor de La política del cambio constitucional en América Latina. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por conversar con nosotros y gracias por venir a hablar un poco de todo esto que estamos hablando en Chile, que tiene que ver con una nueva Carta Magna, con una nueva Constitución. Si uno mira la experiencia para abrir esta conversación respecto a lo que ha venido pasando en otros lugares, le da a uno la impresión, y con esto quiero desmitificar o no, que es como un poquito difícil cambiar las constituciones a lo largo de América Latina. Duran muchos años, persisten muchos años. ¿Cómo entiende uno ese operar, ese funcionamiento desde el punto de vista de la Carta Magna que rige cada país? Mira, cambiar la Constitución cuando ya existe un régimen democrático, es decir, pasada la transición de un régimen autoritario a democracia y en ausencia de otro tipo de transformaciones, como es la derrota en una guerra internacional, una revolución o algo por el estilo, es un evento político dramático, ciertamente no ocurre todos los días, son eventos raros, son eventos escasos en el mundo. Pero justamente América Latina es la región donde más se han cambiado constituciones en el mundo dentro de regímenes democráticos. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, hacia comienzos del siglo XX y vamos desde entonces hasta el presente, vemos que en general América Latina y Europa han sido las dos regiones, Europa más en el pasado, América Latina más en el presente, que han cambiado constituciones dentro de regímenes democráticos. Yo recuerdo en el año, creo que fue 2015, a mí me invitaron a dar una charla para el cierre de la reunión de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Y justamente en aquel momento se discutía el proceso de Bachelet. Sí. Y entonces preguntaba sobre cómo habían ocurrido otros procesos comparados y qué pensaba yo que iba a ocurrir en Chile, si iba a darse o no una nueva constitución. Mi respuesta era que en ausencia de una crisis, normalmente una nueva constitución en un régimen democrático no se da porque siempre hay oposiciones, siempre hay intereses creados, siempre es muy difícil llegar a un acuerdo. Y ponía como caso los ejemplos, por ejemplo, de Colombia, donde la Constitución se había insistido en la idea de una nueva Constitución desde 1975 y recién en 1991 se logra cambiar la Constitución después de eventos muy dramáticos que pasaron por el asesinato de más de 3 candidatos presidenciales, una ola de violencia, protestas estudiantiles y finalmente la convocatoria a una asamblea constituyente. Y esta es la regla. Así que siempre hay crisis. Las crisis son muy frecuentes, exacto, sobre todo en democracia, son frecuentes para generar las condiciones para un reemplazo. Por supuesto que hay cambios de constituciones, reemplazos incluso, que no son dramáticos. Por ejemplo, Finlandia cambió su constitución en el año 2000. Parece un cuento de niños comparado con otras experiencias que nosotros conocemos. Suiza hizo lo mismo, con un poco más de conflicto, pero ciertamente no con protestas, ni con violencia, ni con conflictividad social. Ocurrió lo mismo el año 2000 en Suiza, ese era el ejemplo. Pero son casos más raros. En democracia normalmente los cambios constitucionales importantes, los reemplazos, vienen precedidos de movilización social, de cierta conflictividad. ¿Por qué? Porque ya existe un régimen democrático y normalmente las constituciones, una vez establecidas, sobre todo cuando ya el juego democrático está instalado, son difíciles de cambiar. Las condiciones que tenemos hoy en Chile, con todo lo que conocemos y esta situación de crisis social que se vive, ¿permite compararnos con otra experiencia para guiarnos de ella y avanzar? ¿Por qué pregunto esto? Porque mucho se debate sobre, es que miremos el ejemplo de lo que hizo Colombia, no, es que miremos lo que en su momento hizo Bolivia, no, es que miremos acá. Yo no sé si existe una regla tan tácitamente establecida que nos permita mirar y copiar cierto, comillas, modelo. No existe ningún modelo. Cuando uno estudia académicamente o de manera rigurosa y sistemática estos procesos, obviamente uno genera categorías, vías, alternativas, posibilidades, pero es falaz. En el momento, digamos, concreto, en todas las coyunturas, las decisiones que se toman son absolutamente condicionadas por el proceso local y las peculiaridades de ese proceso. Por eso es que cuando estábamos en una etapa anterior al acuerdo actual del 15 de noviembre y antes también, en la época, digamos, cuando se activó el proceso, la propuesta de Bachelet, se discutían las alternativas y a veces decían, no, es que hay 2 modelos, hay 3 modelos. No,
hay muchísimos modelos. Y en realidad no hay modelos, son tantos precisamente que no hay modelos. Lo que hay son ciertos patrones y reglas que uno puede observar bajo ciertas condiciones. Si lo miramos de esta manera comparativa, yo diría que el caso de Chile, el proceso chileno va a ser un proceso bastante particular, que va a sentar un precedente, yo diría, relativamente único. Además está ocurriendo dentro de un proceso completamente vinculado a lo que está pasando en Chile y a la historia de Chile, y va a haber características propias de este proyecto que en el futuro se van a encuadrar en una u otras alternativas posibles, pero va a ser relativamente único. ¿Cómo nos aseguramos de que el mejor proceso escogido? Bueno, hoy día lo que se sabe a partir del acuerdo es que hay una consulta, un plebiscito de entrada que pregunta alternativa. Nosotros dentro de esa pregunta, digo como país, y los parlamentarios se quedan con dos opciones, siendo que podrían existir muchas otras, pero probablemente son de las más nombradas, que una es la Asamblea Constituyente, que no está establecida propiamente tal con nombre de Asamblea en el acuerdo, pero que es lo mismo. Y la otra que es una fórmula donde también se incorpora al Congreso. ¿Cómo? La convención mixta. La convención mixta. ¿Cómo hacer o utilizar un mecanismo que asegure lo mismo que se critica en el fondo? Porque cuando se critica dentro de la Constitución se piden un montón de cosas que resguarden la representatividad, la igualdad, la incorporación de, estoy pensando, no sé, pueblos originarios, etnias, un montón de situaciones. ¿Cómo nos aseguramos que dentro de cualquiera de esos mecanismos que usemos se logren esos cometidos? Mira, a mí me gustaría un poco referirme a lo que ha ocurrido, es decir, al acuerdo que se firmó el 15 de noviembre. Y creo que al respecto se han suscitado muchas críticas, obviamente hay muchas adhesiones, pero también críticas, dentro de las cuales hay aspectos que son correctos y hay aspectos que me parece que son críticas fuera de lugar, porque son aspectos que el acuerdo no incluye y que no cierra, ¿sí? Entonces, uno de los puntos que se ha criticado y sí ciertamente merece debate hacia futuro, sobre todo acerca de cómo va a decidir la convención, cualquiera de las modalidades que se elija, es relativo a la mayoría de 2/3, ¿sí? Eso ciertamente es un punto, no es único. Un 27% de todos los cuerpos constituyentes en el mundo entre 1900 y 2015 tuvieron reglas de decisión por mayoría calificada. No todos fueron imposiciones de una minoría que tenía el poder de la fuerza para imponerse y para poder forzar a una mayoría a que aceptara sus puntos de veto. Muchas veces fueron parte de acuerdos graduales, consensuados entre una pluralidad de actores políticos, como podría citarte el caso de Polonia, que fue un proceso muy, muy gradual que viene desde la transición en 1989, que en el 92 se sanciona una constitución transitoria para establecer el proceso de creación de la nueva constitución y establece la regla del 66% o las 2/3 partes. Lo mismo ocurrió en Tailandia en el 97 es una regla que se ha utilizado en varios contextos. Por cierto, en algunos casos, Sudáfrica, por ejemplo, en la Constitución del 96, se sancionó con 2/3 partes, y aquí sí es cierto que hubo una presión de una fuerza minoritaria, que era el viejo partido del apartheid, ¿sí? Que forzó a las mayorías en aquel momento a aceptar esta regla. Pero no siempre es así, es una regla que busca inducir consensos y acuerdos lo suficientemente amplios para que haya una nueva constitución. Pero claro, en Chile hay una historia particular, las mayorías calificadas han sido criticadas como parte de las ataduras que generó la dictadura saliente en Chile. Claro. Pero al respecto me gustaría decir dos cosas. Uno, que no sabemos exactamente quiénes van a estar en la minoría con respecto a qué temas en la futura Constitución, porque aquí todos están pensando que la principal discusión va a ser el modelo económico. Y esto va a ser una discusión, pero no todas. Es posible que la derecha ocupe una posición minoritaria con relación al modelo económico, pero si la izquierda, por ejemplo, gana una amplia mayoría y tiene un candidato presidencial que pudiera ganar la próxima elección, es probable que vetara disminuir los poderes del presidente en la futura Constitución, algo que, por cierto, Chile tiene que pensar porque tiene uno de los presidentes con mayores poderes en toda América Latina. Y es probable que ahí la minoría fuera el partido que piensa que va a ganar la próxima elección presidencial. Entonces, no está claro quiénes van a estar en la minoría en todos los temas.
Pero sí es un tema que entiendo la crítica y es cierto que hay que pensar exactamente cuáles van a ser los mecanismos complementarios para la resolución de bloqueos. Y ahí hay varias ideas que se están discutiendo que son importantes. Donde la crítica no me parece que es justa, y aquí podemos mirar, no necesitamos mirar la experiencia comparada y solamente quedarnos en lo que está ocurriendo aquí, es que claramente este acuerdo no implica que en cualquiera de las alternativas, pero sobre todo en la Convención Constitucional electa en un 100%, el acuerdo, a pesar de que indica la aplicación del sistema electoral vigente, que es un sistema de representación proporcional, con 28 distritos electorales establecidos, no excluye la aplicación de reglas complementarias que hay que diseñar. Uno, para que tengan participación candidaturas y listas de independientes, no de independientes compitiendo a nivel individual, sino a nivel colectivo, es decir, asociaciones, por ejemplo, de independientes que puedan presentar listas, ¿sí? No impide que las cuotas que actualmente se establecen en las candidaturas para la representación de género se extiendan a otros aspectos, por ejemplo, representación de jóvenes o incluso de adultos mayores. No impide tampoco que se establezcan otros criterios de representación geográfica. Y por supuesto no impide, y yo creo que va a ser una demanda que hay que implementar en el caso de Chile, la representación indígena, que a mi juicio tiene que quedar fuera del mecanismo de la elección típica de Congreso, fuera incluso de estas reglas complementadas, y probablemente ahí sí, tomando en cuenta otras experiencias comparadas, lo mejor sería pensar en asientos reservados dentro de la propia constituyente, o bien, si fuera por elección, un distrito especial indígena para una elección de un cierto número de representantes indígenas. Esto no está excluido y debe ser incluido como reglas complementarias al acuerdo que existe. Claro, ahí hay un desafío también porque estamos como un poco como sociedad probablemente aprendiendo o buscando fórmulas para poder llegar a esa nueva constitución que es el objetivo final. De las dos opciones que se hablan, que son la convención constitucional o la convención mixta, que incorpora también una parte de representación parlamentaria, ¿cuál a su juicio, Gabriel, son los factores a favor o en contra de una u otra fórmula a implementar acá en Chile? Mira, otra vez, en la experiencia comparada ha habido una multiplicidad de fórmulas de convenciones constituyentes o constitucionales con participación del Congreso en cierto porcentaje, puramente electas, asambleas electas pero sin la participación de partidos, asambleas electas con participación de partidos pero una porción dedicada solo a la ciudadanía y a la sociedad civil. En el contexto actual de Chile y dada la demanda por una representación lo suficientemente diversa desde el punto de vista social, de género, cultural, étnico y demás, yo creo que la convención mixta genera un problema de diseño en cuanto al tamaño que va a tener la convención. ¿Por qué? Porque el Congreso actual tiene 155 miembros, ¿correcto? Esto quiere decir que estamos hablando de una magnitud promedio de candidatos en los 28 distritos en los cuales se eligen los miembros del actual Congreso, de aproximadamente 5,5. Si nosotros creamos una asamblea mixta, donde tiene que participar también el Congreso, y esto es por mitad, es decir, 50 y 50, tendríamos que pensar en una asamblea, en una convención bastante grande, como para que la porción electa pudiera satisfacer las demandas de diversidad en la representación. Tiene que ser muy masiva. Generalmente, ¿qué número tiene? Si estamos hablando, digamos, supongamos que tuviera 200 miembros, que sería más que lo que tiene hoy el Congreso, estaríamos hablando de que la porción electa sería de 100, y por lo tanto se nos cae el número promedio de candidatos a elegir por distritos a menos de 4. Esto es muy chiquito para poder querer tener representación de mujeres, de jóvenes, ¿sí? O de otros criterios que queramos establecer. Es decir, conforme se achica la porción de elección, ¿sí? Se achica la posibilidad de ampliar la diversidad en la representación. Y esto sí lo veo como un elemento difícil en el caso de la asamblea mixta. Es decir, difícil de combinar esta opción
con una amplia diversidad en la representación que se necesita y que requiere de reglas complementarias al actual sistema electoral chileno, que es el que ya se decidió que se va a aplicar. ¿El otro modelo nos da mayores garantías de diversidad y representación de todos esos criterios que podríamos establecer? En fin, todavía no, porque el acuerdo no lo establece, sí. Pero desde el punto de vista de que todos van a ser electos, al crear ciertas reglas complementarias, ¿sí?, al sistema electoral actual, es más fácil, ¿sí?, porque vamos a tener un mayor número de delegados electos, ¿sí? Y en este mayor número podemos incluir mayor diversidad. Entonces, ese sería yo el defecto que le veo. Además, obviamente, de que hay un aspecto simbólico, que ese es muy obvio a la vista de todos los ciudadanos, sobre todo para los que están más desafectados con el sistema político actual, que es el hecho de que estaría participando en el proceso constituyente un Congreso que no fue electo para este propósito y que hoy no es visto como una fuente de legitimidad política por una porción importante de los chilenos. ¿La convención constitucional o las asambleas son espacios numerosos también generalmente? ¿En términos de cantidad de personas que participan? Esto varía. La diversidad de la representación varía de acuerdo al modo en que se seleccionan los miembros. Si nosotros hiciéramos una asamblea puramente ciudadana, por ejemplo, donde no intervinieran los partidos, esto ya se desechó, te estoy hablando hipotéticamente. Pero hiciéramos un muestreo científico de la sociedad chilena e hiciéramos un sorteo por género, etnia, región, nivel socioeconómico, podríamos tener una asamblea muy chiquita y muy representativa en cuanto a toda la diversidad de la sociedad chilena. Te pongo otro caso. Si la asamblea es electa, pero se utiliza un distrito único a nivel nacional, también es posible con una asamblea pequeña satisfacer una demanda de diversidad. ¿Por qué? Porque al utilizar un distrito a nivel nacional, supongamos que la asamblea tuviera 100 miembros, el sistema de representación proporcional alcanzaría para dar cuotas y alternativas para representar una amplia diversidad en la composición de la asamblea. Pero dado que aquí se va a elegir por distritos pequeños, como lo que ocurre en Chile, es decir, distritos relativamente pequeños, de medianos a pequeños, digamos, de 5 para abajo, entonces es ahí donde aparece el constreñimiento de la diversidad. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Sí. Entonces depende de la forma de elección. En Colombia, la asamblea tuvo 70 miembros, pero el distrito bajo el cual se eligió era un distrito nacional, se eligió en toda Colombia. Entonces las listas que se presentaron aplicaban a toda la nación, y por lo tanto la representación proporcional fue muy alta y alcanzó para representar una diversidad de intereses muy, muy grande en un distrito donde estos 70 se elegían en todo el país. Está con nosotros Gabriel Negreto, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, autor además de la política del cambio constitucional en América Latina. Gabriel, vamos al tema de las personas que son eventuales representantes. En cualquiera de los dos modelos, porque los dos tendrían representación ciudadana. Y ahí surgen varias interrogantes, bueno, muchas interrogantes surgen en el proceso en general, de hecho, por eso tenemos esta conversación. Pero, ¿cómo uno como ciudadano, un ciudadano cualquiera que pueda estar escuchando, siente que está resguardado, representada su visión de manera, a ver, no sé cómo explicarlo, pero como de manera eficiente? Discutir una constitución es un tema bien profundo, bien de fondo. No digo que tengan que ser todos letrados y todos muy especialistas y haber estudiado por años de años esto, porque si no, naturalmente no cumpliríamos con los estándares de representar a la gran masa de personas. Pero ¿cómo hay una seguridad de que quien sea o represente comprenda la cabalidad del proceso y por lo tanto yo sienta como ciudadano que representa, no todos, pero uno o dos, o los que estén ahí, no sé, dependiendo de mis condiciones, de donde yo venga o las características puntuales, representa esta trascendencia que tiene el debate sobre constitución que se está dando? Sí, esa es una excelente pregunta. Y esto que me estás preguntando no se resuelve con nada que hagamos a nivel electoral. Tampoco se resuelve con el plebiscito, ni de entrada ni de salida. Para que los ciudadanos se sientan incluidos, estén informados, entiendan sobre las alternativas y comprendan cuál es esta constitución que se va a sancionar
y establecer a nombre de todos, es necesario el involucramiento directo de los ciudadanos. Obviamente nunca se puede pensar el involucramiento de todos los ciudadanos, ¿sí?, pero sí de aquellos que estén interesados y de la mayor proporción posible. Esto tampoco está cerrado por el acuerdo y es algo que va a tener que definirse, que son los mecanismos de participación ciudadana durante el proceso. Estos mecanismos pueden ocurrir, y yo creo que en el caso de Chile deberían establecerse, tanto antes de elaborar el texto, que esto es a través de los procesos que ya se han dado en Chile, como fueron los diálogos ciudadanos antes de la terminación de la presidencia de Bachelet, los cabildos, las asambleas autoconvocadas que ya han empezado a funcionar y que debería tomarse ese modelo para discutir aspectos preliminares de los aspectos que se van a reformar. Luego, la posibilidad de recibir propuestas por parte de la sociedad civil, ¿sí? Y por supuesto, ordenar, codificar todos los temas y las propuestas que vengan de cabildos, de foros, ¿sí?, de las distintas instancias en donde surjan proposiciones de reforma. Luego, una vez que está elaborado el texto, hay una última parte que es muy importante y que no suele darse en todos los procesos constituyentes, pero que es algo que hace que la ciudadanía sienta que no fue solamente a través de un día en donde se eligió un representante, por más de acuerdo que estuviera con la plataforma del partido, que es lo que se llama la devolución. Es el momento en el cual, una vez que ya se generó un proyecto que está más o menos acordado, este proyecto se discuta, se recojan observaciones y eventualmente dé lugar a ciertos cambios fruto de las propuestas, las demandas de la sociedad civil, ¿sí? Todo esto además tiene que estar acompañado de un proceso de educación cívica y constitucional durante todo el proceso. Porque sin esto no solamente no va a haber una apropiación ciudadana de la nueva Constitución, sino que el referendo de ratificación va a ser un referendo que puede estar guiado o liderado por cuestiones completamente no relacionadas con la Constitución, ¿sí?, y va a ser un voto muy poco informado. Tiene que existir durante todo este proceso un proyecto de educación constitucional ciudadana. Sí, una última pregunta que surge también en medio de la gente que nos está escribiendo, Gabriel. Nosotros, bueno, lo hemos mencionado en la conversación, durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet hubo procesos de cabildo, los ELA, que reunieron varias de esas demandas. Y mucho se ha especulado si esos resultados de ese proceso constituyente debiesen haberse considerado, deben o no considerarse en medio de la discusión que se está dando. Porque están, digamos, establecidos en actas, en escritos, hay documentos de eso. Porque hoy día, claro, hay mucha gente que se está autoconvocando también. Me dice, por ejemplo, con auditor, autoconvocando en distintos grupos, en distintos espacios. Entonces, ¿cómo saber que todos están usando un poco el mismo sistema y fórmula para llegar a los resultados de lo que están debatiendo, para incorporar en una nueva Constitución? Sí, yo creo que es importante, digamos, no podría solamente utilizarse ese insumo, pero creo que es fundamental utilizarlo, ¿sí? Y ya hay trabajos que han intentado sistematizarlo. Yo creo que tiene que incorporarse de una manera más científica a este proceso. Científica quiero decir, hay que ordenar y filtrar y organizar mejor todo lo que fueron las propuestas que se hicieron durante los diálogos ciudadanos. Y esto tiene que complementarse con el proceso de auscultación de la ciudadanía que se tiene que dar ahora, digamos, que no ocurrió hace años atrás. Pero sí, definitivamente la respuesta es que debería tomarse porque ese es un insumo que costó esfuerzo, que tuvo aspectos muy valiosos y que no tendría sentido que se perdiera en este momento. Bueno, un tema que vamos a seguir debatiendo sin duda. Gabriel Negreto, gracias por acompañarnos hoy día acá en Bio Bio. Que esté bien. Gracias. Chao. Vámonos a la pausa. Ya estamos de